Bienvenidos a un repaso de lo que vamos a ver el día de hoy con respecto a lo que es la semana número 10, que corresponde a Morfofisiología 1. Es importante esto, ¿por qué? Porque es la primera semana que vas a empezar con la parte de endocrino, ¿de acuerdo? Es la primera semana donde es importante que tú aprendas y recuerdes cosas básicas que ya hemos visto en segundo ciclo. Pero tú tranquilo, vamos a ver al toque nomás de forma rápida que se va a ver la clase el día de fin de semana. Por ejemplo, que vamos a especificar sobre los núcleos a nivel hipotalámico y a nivel de la glándula pituitaria o hipófisis, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, de los núcleos hipotalámicos tú tienes que saber cuál de ellos son los que participan en la síntesis, por ejemplo, de los reguladores de la temperatura. Todas las áreas hipotalámicas, por ejemplo, el dorsal, el posterior y el anterior participan en la temperatura. También vamos a observar qué núcleo participa también en lo que es el hambre y la saciedad. Por ejemplo, el ventromedial es de la saciedad. Y así vamos a ver varios núcleos, las participaciones correspondientes. Por ejemplo, otra de las importantes que vamos a ver a nivel hipofisiario son cuál de ellas es la que se va a almacenar y en qué área se va a secretar. Por ejemplo, tú recuerdas que en la apófisis anterior o hipófisis o adenohipófisis se secreta la mayoría de hormonas, como cuál es la adrenocorticotropina, es una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Qué otra, por ejemplo, la hormona de crecimiento, muy importante, que es importantísimo, es una hormona de crecimiento? ¿Qué otra sustancia o hormonas químicas se sintetiza? Por ejemplo, vamos a ver la TSH, muy importante. La TSH, un dato para que el fin de semana lo vamos a ver con mayor especificidad, que el TSH, la hormona estimulante de tiroides, es una hormona lo vas a llamar también tiroliberina, ¿de acuerdo? Son hormonas muy importantes porque esa terminología también te lo menciona. Sí, y nunca te olvides que la posterior, que lo vas a llamar neurohipófisis, almacena nada más, ¿de acuerdo? Almacena neurona, en este caso, a través de neuronas, almacena lo que son hormonas. Son dos, ya sabes, lo que es la vasopresina o también llamada ADH y la oxitocina, ¿sí? Justamente eso es lo que vamos a especificar ese día, fin de semana. Aquí vamos a ver varias partes de los núcleos hipotalámicos. Vamos a repasar, por ejemplo, que en la porción medial tenemos la área preóptica, la área infundibular tuberal, la región mamilar y la región lateral con respecto a los núcleos laterales y núcleo mamilar. Eso ya vamos a especificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer más? Ese día vamos a evaluar más esto de aquí. Esto, por ejemplo, chicos. La característica de los receptores de vasopresina. Es importantísimo esto y eso vamos a hablar bastante de vasopresina porque eso es lo que te van a preguntar más. ¿Cómo se regula y quién regula la vasopresina? Aunque es una pregunta que tiene que ver bastante con fisiología 2, a ti te pregunta también. Dice, por ejemplo, ¿cuáles de los receptores de vasopresina es el que ocasiona vasoconstricción? Entonces tú agarras este cuadro y dice vasoconstricción V1. Perfecto. Y ahora es quién lo estimula la vasopresina. ¿Cuándo se activa la vasopresina? Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Entonces eso vamos a ir viendo y ir diciendo cómo participa la osmolaridad en la vasopresina. Es uno de los aspectos. Por ejemplo, te doy un datito chiquitito. ¿De acuerdo? Así un datito. Cuando la osmolaridad aumenta, recuerda que la osmolaridad normal es de 300 miliosmol. Entonces, cuando es mayor de 300 miliosmol por litro, ese es el aumento de osmolaridad. Esto es uno de los principales estimulantes, ¿de acuerdo? Para que se produzcan distintos factores. Por ejemplo, este se va a ir sobre las células osmoreceptoras, que vamos a hablar cuáles son las células osmoreceptoras el fin de semana, y se actúa sobre dos núcleos, el núcleo supraóptico y el paraventricular, y esto va a hacer que secrete ADH, y el ADH recién actúa, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿dónde actúa y sobre qué receptor va a actuar de forma preferencial para regular esta osmolaridad? Es importante, recuerda que la osmolaridad es concentración de solutos. Entonces, ¿tú qué quieres con la vasopresina? Con la vasopresina quieres que ingrese agua para diluir esta concentración y bajar la osmolaridad. Es importantísimo. Eso vamos a ver el fin de semana. ¿Ya? Otra cosa que vamos a ver también es la acción de cada hormona principal. Por ejemplo, de la aldosterona, de la angiotensina 2, de la hormona antidiurética, ¿sí? Del péptido antidiurético auricular y de la paratiroides. Es importantísimo cómo saber cómo actúa a nivel renal. Estas cositas son puntuales, ¿por qué? Porque en práctica se va a hablar bastante de eso, ¿sí? Cómo actúa la vasopresina, qué pasaría cuando una persona bebe mucha agua, cómo regula esta osmolaridad, los distintos factores. ¿Quién lo regula? ¿Será la angiotensina 2? ¿Será el sistema renina angiotensina aldosterona? ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. Justamente de lo que estoy hablando acá es uno de los factores también que te va a venir en tu examen, esto de ti.
el control de la diuresis con respecto a la hormona antidiurética o vasopresina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una hipovolemia hace que aumente la vasopresina. ¿Cómo aumenta? Es importantísimo ese dato. Otros aspectos que sí o sí te viene lo que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Si tú recuerdas, el angiotensinógeno producido a nivel de hígado se va a tener que convertir a su forma activa, que es la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es gracias a la enzima convertidora de angiotensina producida por el sistema pulmonar. ¿De acuerdo? Es importante eso. Y esto tiene cada una de las funciones de distintos órganos, y eso vamos a ir observando. También es una de las cosas que te van a evaluar, son las hormonas en sí hipoficiales y su distinta acción. Una de las más importantes que nunca debes olvidarte es de la hormona estimulante de tiroides. Tú sabes que esto va a estimular para que se produzca la T4 y la T3. Hormonas muy importantes. Por eso hay dos patologías que te van a hablar la otra semana. Lo que es hipertiroidismo y hipotiroidismo. Las hormonas córtico o sexuales, ¿sí? Corticosteroideas también se le llama. La LH y la FSH. Estas recuerda que también tienen una acción distinta, tanto en hombre como en mujer. La FSH tiene una acción diferente con respecto a la LH a nivel de lo que es el testículo y también lo que es a nivel ovario, dependiendo a qué fases nos refiramos. Es importante, el fin de semana vamos a ver ese aspecto. Otros aspectos también que te va a preguntar es el origen de naturaleza de las distintas hormonas producidas a nivel de la hipófisis. Por ejemplo, tenemos la hormona estimulante tiroides, que es una hormona producida por la hipófisis de naturaleza amida. Además son proteicas, un datazo muy importante. Otro también que te va a venir ya, recuerda que tus exámenes no te vienen mucha fisiología en sí directa, te vienen más casos clínicos para deducir y en el aspecto fisiológico son los tumores uno de los aspectos. Por ejemplo, unas patologías que también vas a ver en embrios y se relaciona bastante con las preguntas que te va a hacer la craneofaringioma, ¿verdad? Que esto va a estimular a la adenohiposis para que produzca más hormonas. Es importante esto. Y por eso vamos a ver la siguiente diapositiva con mayor tranquilidad. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas, si, dependiendo del sitio de lesión. Así acto que nomás. Si tú ves a lesión de tracto óptico, que vas a observar una miagnosia bitemporal. Esas preguntas que ya has visto con respecto a semanas anteriores, en lo que es semana 3, semana 4, con lo que es sistema oculomotor, tiene que ver la heminoxia y también te van a preguntar. Por ejemplo, si se daña el seno cavernoso, también tiene que ver un problema ocular. Si, por ejemplo, uno de los más, digamos, más afectados, si la estructura dañada o afectada es el encéfalo, vas a cocinar cefaleas, hidrocefalias, psicosis o demencia. Es importante, te van a preguntar eso en tu examen. Muy bien, eso sería todo por hoy, chicos.